Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Comenzó, como todos los isekai absurdos, con un atropello por un camión. No se lo esperaba. Un instante antes, volvía a casa bajo la lluvia, con el móvil en una mano y la bolsa de comida para llevar grasienta en la otra, riéndose a medias de un meme en un chat grupal sobre cómo Goku podría acabar con todo el mundo con un solo dedo. Sus pensamientos se dispersaban entre el alquiler, el aburrimiento y la lejana decisión de empezar a ver vídeos sobre la historia de Waramer. La gente no paraba de decir que era todo sombrío y oscuro, que nadie sonríe y que la humanidad no es más que carne picada con armadura. Y entonces, los faros. Una bocina. Dolor. Nada. Ni un destello de luz divina. Ni Dios. Ni pantalla del sistema. Solo frío. Luego silencio. Se despertó atado a una mesa de metal. Lo primero que sintió fue fuego. No un fuego metafórico, sino una agonía real y palpitante bajo la piel. Cada nervio le gritaba. Le bombeaban fluidos por tubos. Algo le perforaba las costillas. Unas máquinas le sujetaban el cráneo. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Le habían introducido a la fuerza un respirador por la garganta. Sobre él se alzaban unas figuras con armadura roja, con los rostros ocultos bajo túnicas y lentes metálicos. Una de ellas asintió sin expresión alguna. Sujeto 117. Fase 3 de implantación de órganos completada. Procediendo con la unión del caparazón negro. Otra voz respondió en binario con estática. Semilla genética estable. Esta perdura. Soporta que... Sus pensamientos eran un revoltijo fragmentado. Intentaba recordar su nombre. El rostro de su madre. El sabor grasiento de la hamburguesa y el refresco. Las palabras se le escapaban como agua entre dedos rotos. Entonces, algo se le clavó en la columna vertebral. Y el dolor regresó, perdió la cuenta de cuántas cirugías le practicaron. Durante semanas, meses, años, lo abrieron una y otra vez. Le implantaron órganos, órganos que ningún ser humano debería tener. Los oyó mencionarlos de pasada: órgano de la Raman. El multipulmón. Espirales tendinosas. Osmodula. Nódulo. 1. Cataléptico. No le dijeron nada. Pero su cuerpo cambió. Creció. Rápido. Sus huesos se estiraron y engrosaron. Su sangre se volvió más espesa. Más fuerte. Podía sentir algo moviéndose dentro de él al respirar. Sus reflejos se agudizaron. Empezó a ver en la oscuridad. A oír a kilómetros de distancia. Y entonces llegaron los ejercicios neuronales, las sesiones de adoctrinamiento mental. Se vio obligado a revivir batallas en las que nunca había participado. Mundos que nunca había visto. El Códex Astartes le fue grabado a fuego en el cerebro mediante dolorosos pulsos químicos. Para cuando pudo ponerse de pie de nuevo, ya no era un hombre. Él era algo más. Los instructores no le dieron tiempo para reflexionar. Le entregaron un rifle de cerrojo del tamaño de un coche y lo metieron a la fuerza en una nave de desembarco Thunderbolt junto con otros gigantes silenciosos como él. Vestían armaduras de color azul oscuro. Cada una era una máquina de matar perfecta. El símbolo de los ultramarines marcaba sus hombros. El águila bicéfala ondeaba orgullosa sobre sus pechos. Y en labios de sus guías, solo un nombre se pronunciaba con reverencia y temor: Roboute Gilliman. El primarca ha regresado. El imperio arde. Comienza la cruzada Indomitus. Ahora era uno de los primeros hijos verdaderos de esta nueva era, un Primaris Astartes, creado por el archimago Belisarius Caul, quien incluso ahora seguía recorriendo la galaxia, continuando sus experimentos bajo la supervisión de Gilliman. Él era un arma. Nada más. Su primer despliegue fue a Raucosube, un mundo agrícola asediado por los tiránidos. La cápsula de desembarco se estrelló contra el suelo fangoso. Las escotillas se abrieron de golpe. El fuego de los vólteres rugió en la oscuridad. Mil garras y alaridos respondieron. No tenía tiempo para pensar. No tenía tiempo para rezar. Su rifle de cerrojo retrocedió como un cañón. Un disparo convirtió a un alienígena del tamaño de un coche en papilla. Se giró, disparó de nuevo. Y otra vez. Otra bestia saltó, se agachó, contraatacó, le clavó el cuchillo de combate en la garganta. Pero no todos lo lograron. 2. Uno de sus compañeros fue partido por la mitad a su lado.
Otro, empalado por una garra. Sangre negra, ardiente y ácida salpicó su armadura. No se inmutó. Pero algo en su interior se resistió. Intentó recordar cómo solía reaccionar ante la muerte. Ante el dolor. Ante los gritos. No pudo. Pasaron las décadas. Luego los siglos. Su armadura cambió, se mejoró. Su cuerpo se volvió aún más eficiente, su fuerza aumentó a medida que su semilla genética se adaptaba. Las misiones se sucedían una tras otra, cada una más horrible que la anterior. Cazó orcos a través de las lunas destrozadas de Belgrad. Resistió el ataque de los necrones en las profundidades de las arenas de Durant Prime. Vio cómo los cielos se abrían sobre la tumba de Cadia. Luchó en un mundo forja donde la gravedad fluctuaba violentamente cada minuto y los servidores estallaban como fruta demasiado madura. Purgó cultos de ciudades colmena donde el aire mismo susurraba mentiras. Cuanto más tiempo luchaba, menos recordaba de la Tierra. Todavía podía pronunciar las palabras Naruto. Stark. Peter Parker. Goku. Ramen. Pero no significaban nada. No surgieron imágenes. Solo sensaciones vagas. Un calor desvanecido. Ficción, tal vez. Sueños. Sombras. ¿Qué era la Tierra? ¿Acaso existió alguna vez? Luego llegó Albion 9. Un mundo sagrado. Santo. Santificado. Ahora. Pervertido. El ojo del terror había vomitado energía disforme en el sector. Demonios habían brotado de la superficie del planeta como llagas. Los cielos sangraban fuego. El suelo palpitaba como carne infectada. Lideró una fuerza de ataque. 7 hermanos de batalla. Todos primaris. Todos experimentados. Todos dispuestos a morir. Se desplegaron en una catedral que ya no recordaba al emperador. Criaturas de la disformidad los atacaron, seres de carne con demasiados ojos, cráneos risueños envueltos en llamas, sangre que se arrastraba como arañas. Mantuvieron la posición. Hasta que dejaron de hacerlo. 3. Uno a uno, sus compañeros de escuadrón cayeron. No sintió dolor. No podía. Al final, permaneció solo sobre el altar destrozado, respirando con dificultad, espada en mano, Volter agotado. Su armadura estaba resquebrajada, su sangre mezclada con icor y ceniza. Un gran demonio, tan alto como un tanque, atravesó un agujero en la realidad, arrastrando un cuchillo hecho de hueso chillón. Activó su espada de poder. No suplicaría. No huiría. Moriría de pie. Entonces un sonido que no había oído en 1000 años. Timbre. Su casco parpadeó. Los datos danzaban a través de sus sensores automáticos. Entonces conexión de grupo de chat multiversal. Usuario localizado. Firma interdimensional detectada. Enlace establecido. Bienvenido, nuevo usuario. Más texto. Pero no en alto gótico. No en código máquina. Inglés. Claro. Familiar. Humano. Luego llegaron los mensajes. Tony Stark. ¿Acaba de unirse alguien? ¿Veterano de las 1000 guerras? Dramático. Me gusta. Pero en serio, ¿quién eres? Naruto Uzumaki. Oye. Nuevo chico. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Ramen o pizza? Elige. Saeko. ¿Otro guerrero? HM. Suena diferente a los demás. ¿De dónde vienes, guerrero blindado? Se quedó paralizado. El demonio seguía acercándose. Aulló su nombre, o lo que creía que era su nombre. Pero la voz en su casco, las palabras en su visión, penetran más profundamente que cualquier espada. Él conocía esos nombres. No como enemigos. No como santos. Pero desde antes. Antes de la armadura. 4. Antes del dolor. Antes del silencio. Los destellos regresaron. La pantalla de un portátil. Un plato de fideos. Risas. Un póster. Una teoría de un fan. Su nombre. Su verdadero nombre. Casi podía recordarlo. Y recordó la tierra era real. El demonio se abalanzó. Enderezó su espada con un movimiento rápido. Agáchate. Para. Ataca. El monstruo gritó, pero él no. Se movía como un trueno. Golpeó como si fuera un juicio. Y a pesar de todo, tras siglos de sangre y silencio, sonrió. Solo un poco. Lo justo y necesario. Ahora lo recuerdo, susurró. Eran ficción. Los he observado. Los conocí. Una vez.
Y así, entre las llamas de un mundo santuario muerto, bañado en sangre demoníaca y los ecos de una vida olvidada, un guerrero del emperador se alzó imponente. Y he iniciado sesión. Nota: los primeros capítulos pueden ser bastante malos, ya que no los tomé en serio ni los planifiqué bien. Al principio añadí a Goku al chat, pero lo eliminé. Puede que el personaje sea demasiado poderoso, pero es posible que falte alguna mención de Goku. Les pido paciencia hasta el 10º capítulo. 5. El gran demonio se desplomó con un último alarido, humeando sangre de su torso partido. Gallus Máximo Ortasor se yergue sobre el cadáver, con los hombros erguidos y la espada de energía zumbando suavemente en su mano. Su armadura Mark X crujía por la tensión, con fracturas a lo largo de la greba izquierda, sangre que se filtraba bajo la hombrera y símbolos de advertencia que pulsaban débilmente en su visor. Se preparó para la siguiente oleada. Y luego conexión de grupo de chat multiversal. Usuario localizado. Firma interdimensional detectada. Enlace establecido. Bienvenido, nuevo usuario. Su casco parpadeó. Texto. En inglés. Los personajes le resultaban increíblemente familiares, aunque no había leído ese guión en siglos. No desde. No. Acalló el pensamiento. Tony Stark. Nuevo en línea. Veterano de 1000 guerras, vaya, qué dramático. Pero hola. ¿Todo bien? Naruto Uzumaki oye. Otro miembro. Bienvenido. Saeko. Veo que la conexión se está estabilizando. Eso fue rápido. La interfaz brillaba tenuemente en el rabillo del ojo. Los nombres, Stark, Uzumaki, Saeko, Goku, resonaban en su interior como débiles ecos. No lograba identificarlos. Sombras. Formas sin sustancia. Se quedó inmóvil durante varios segundos. Su agarre sobre el arma se intensificó. El cadáver del último demonio se estremeció. Alzó su pistola Volter y lo silenció de un disparo. Sin embargo, la conversación continuó. Vivo. Activo. Tony Stark. ¿Estás leyendo esto, grandullón? Naruto Uzumaki quizás no habla mucho. Saeko. Tal vez esté peleando, eso explicaría el silencio. No sabía por qué había respondido. La disciplina debería haber dictado otra cosa. Pero lo hizo. Cayó Máximo Tasor Teleo. Una pausa. 6. Tony Stark. Ahí está. Pensábamos que te habíamos perdido. Saeko. El sistema te llamó veterano de 1000 guerras, ¿es correcto? Gallo avanzó por la catedral en ruinas. Cada paso resonaba sobre las piedras destrozadas. El aire aún apestaba a ozono y sangre de demonio. No vio supervivientes. Cayó Máximo Tesor, cayó Máximo Tesor. Naruto Uzumaki, qué nombre tan genial. Tony Stark. Latín. Suena a romano. Pasó por encima del cuerpo de un hermano primaris caído. Su armadura estaba chamuscada. Una mano aún sujetaba su espada de combate. Gallo hizo una pausa para respirar, algo que no necesitaba. Su cuerpo era un arma. Sus pensamientos se afilaban como un filo monomolecular. Saeko. Está claro que estás en combate. ¿Puedes confirmar tu estado? Gallus Máximo Ortasor, misión cumplida. Enemigos neutralizados. Escuadrón eliminado. Siguió un largo silencio. Naruto Uzumaki, lo siento, hombre. Tony Stark. Maldita sea. ¿Estás bien? Cayó Máximo Tasor, lo soporto. Cayó Máximo Tasor, el dolor no tiene sentido. Solo sirve para el próximo compromiso. No sabía por qué había respondido tan directamente. Quizá fuera por costumbre. Quizá fuera cansancio. La conversación continuó con una extraña familiaridad, como si los demás se conocieran desde hacía tiempo. Hablaban con comodidad, naturalidad, humor, incluso con tensión. Le resultaba ajeno. Solo había conocido órdenes. Disciplina. Ritual. Guerra. Sin embargo, por razones que no comprendía, permaneció conectado. Encontró los restos de un púlpito destrozado y se sentó, con la armadura crujiendo bajo su peso. Tony Stark. ¿Y cómo es tu mundo, Gallus? Cayó Máximo Tasor, guerra sin fin. Naruto Uzumaki, qué asco. Saeko. Ese nombre, veterano de 1000 guerras, ¿era literal? Cayó Máximo Tasor, aproximadamente 927 campañas. 31 escenarios planetarios confirmados. La conversación quedó en silencio por un momento. Tony Stark. Vaya experiencia que has tenido. 7. No sé si aplaudir o llamar a terapia. Naruto Uzumaki, ¿tienes compañeros de equipo? ¿Amigos?
Cayó Máximo Tasor tenía un escuadrón. Ahora ya no están. Saeko. Hablas como un soldado, pero tu ritmo se está ralentizando. ¿Estás herido? Cayó Máximo Tasor daño moderado. No mortal. Alzó la vista hacia el techo destrozado de la catedral. Las estrellas más allá brillaban apagadas y rojizas. La tormenta disforme aún centelleaba en los confines del sistema. Tony Stark. Parece que has pasado por un infierno. Naruto Uzumaki, pero ya no estás solo. Formas parte del grupo. No supo qué responder ante eso. Parte del grupo. Nunca había formado parte de nada excepto del capítulo. La cruzada. Órdenes y juramentos. Pero esto no fue una orden. No fue disciplina. Esto fue conexión. La interfaz volvió a emitir un ping. Esta vez era un mensaje privado. Saeko. Hay una función que aún no has habilitado. Transmisión en directo. Nos permitirá ver lo que ustedes ven, su entorno, las amenazas, los aliados. Puede ser útil para la coordinación en combate. O para conversar. Se quedó mirando la indicación. La idea de dejar que otros, desconocidos, vieran su mundo, su estatus, su rostro, chocaba contra todos sus instintos. Pero la lógica se impuso a la incomodidad. Si esa conexión era real, si eran aliados, él necesitaba datos. Y ellos necesitaban contexto. Cayó Máximo Tasor entendido. Activando. Parpadeó 2 veces. Un suave clic resonó en su casco. La interfaz cambió. Apareció un nuevo icono. Transmisión en directo activada, los demás verían ahora las consecuencias. Los cadáveres de los demonios. El altar calcinado. Los cuerpos de sus hermanos caídos. La figura solitaria con armadura de guerra azul, sentada en silencio entre los escombros. Tony Stark. Bueno, maldita sea. Naruto Uzumaki es el lugar. ¿Qué pasó allí? 8. Saeko. Ya lo vemos. Gracias, Galus. Él asintió una vez. Fue más fácil que hablar. Y mientras la luz del fuego danzaba a su alrededor, y la señal se transmitía a través de dimensiones a 4 extraños con nombres familiares, el solitario Astartes se sentó en las ruinas y esperó. Para pedidos. Por el silencio. Para lo que viniera después. 9. Capítulo 3. Cenizas de los fieles. La catedral estaba ahora en silencio. Ya no se oían los alaridos demoníacos. Ni el crepitar de la llama discieme. Solo el leve zumbido de la servoarmadura de Gaius Máximo Tasor y el parpadeo de su interfaz, con los iconos aún tenues de la comunicación multiversal en las esquinas. Sentado solo en medio del altar destrozado, con el Volter sobre las piernas, los cadáveres de sus hermanos caídos enfriándose a su alrededor. Entonces la voz crepitó. Transmisión de Vox prioritaria. Nivel de mando Sigma. Todos los Astartes supervivientes. Recuperación inmediata de la semilla genética de los hermanos caídos. Punto de encuentro Solonet, la capital de la colmena. Este mundo se considera irrecuperable. Purificación mediante exterminatus orbital aprobada. Tiempo de ejecución 2 horas y 17 minutos. La transmisión terminó. Volvió a reinar el silencio. Pero no en el chat. Tony Stark. Un momento. Acaba de decir. ¿Purificación? Saeko. Exterminatus orbital. Eso significa destrucción a escala planetaria. Naruto Uzumaki. Espera, destruir. Todo el lugar. Gallo permaneció de pie. No dijo nada. Sus movimientos eran precisos, ensayados. No había pánico. Ni vacilación. El peso de la orden no lo agobiaba. Era el protocolo. El deber. Caminó hacia el Primaris caído más cercano. Hermano Arcon. El hombre había defendido la entrada oeste solo durante 12 minutos. Gallus se arrodilló, moviendo sus guanteletes con una eficiencia implacable. Un pequeño taladro y un kit de recuperación sobresalían de su brazal. La placa pectoral se abrió con un siseo. Una pausa. Luego, la cuidadosa extracción de las glándulas progenoides. Su pantalla UD registró la entrada. Un vial sellado. Almacenado. Colocado en un compartimento empotrado a lo largo de su cinturón, justo debajo del borde de su batería. Saeko. Está recolectando sus órganos. Tony Stark. ¿Es necesario? Naruto Uzumaki. Tal vez sea similar al clan Hyuga, que protege sus ojos, impidiendo que salgan. Saeko. Sí, podría ser irreemplazable. Gallo pasó al siguiente cuerpo. El hermano Cassian. Luego el hermano Jorrel. 3 veces más, el mismo movimiento.
Arrodillarse. Abrir la armadura. Extraer. 10. Sellar. Guardar. Trabajó con rapidez, pero sin prisas. No había tiempo para ceremonias ni palabras. Les dedicó un momento de silencio, un gesto de asentimiento y siguió adelante. Al terminar, llevaba 6 viales de semillas genéticas. Saeko. Los honras. Tony Stark. Esto se siente bastante sagrado y grandioso. Gallo hizo una pausa, solo un instante, y luego se volvió hacia un arco semienterrado al otro lado de la catedral en ruinas. Su voz, que rara vez usaba, resonó a través de la transmisión con una tranquila autoridad. Protocolo de evacuación activado. Ruta hasta los muelles de la catedral de Solonet 183 kilómetros. Tiempo limitado. Unidad motora en marcha. Se acercó a los escombros. Enormes trozos de piedra y barras de refuerzo bloqueaban el paso, pero con unos cuantos golpes contundentes de su guantelete servoaccionado, despejó la abertura. Un vehículo esperaba dentro. Masiva. Angulosa. Elegante. Era una máquina hecha a medida, revestida de ceramita, con 2 escapes que brillaban tenuemente y blindaje integrado en su chasis. Parecía una fusión entre una moto de asalto de los marines espaciales y un deslizador terrestre, todo reforzado en una sola máquina diseñada para un propósito específico. Tony Stark. Madre mía. ¿Es tuyo? Saeko. Seguro que lo mandó a hacer. Es demasiado especializado para ser de dotación estándar y demasiado grande para un humano de tamaño normal. Naruto Uzumaki. Parece rápido. Muy rápido. Gadus montó la máquina. El motor cobró vida con un zumbido, y la celda de plasma interior vibró con energía contenida. Su UT se conectó al instante. Espíritu de la máquina receptivo. Parámetros de aceleración bloqueados. Trayectoria establecida. Anomalías del campo de distorsión mapeadas. Giró el acelerador. La bicicleta arrancó con fuerza. El trayecto fue violento, pero controlado. Los campos de ceniza se difuminaban en vetas grises y carmesí. Las fábricas destrozadas se alzaban como dientes rotos. Gallus esquivó las grietas del suelo, pasando junto a columnas de humo donde los cultistas, desgarrados por la disformidad, aún aullaban a dioses que ya los habían abandonado. Sus reacciones eran casi instantáneas. Conducía con una sola mano. En la otra, blandía la espada de energía, despedazando a las criaturas que se acercaban demasiado. Saltó un cráter. Aceleró por un paso elevado que se derrumbaba. 11. Escaneó un nido de demonios y cambió de ruta al instante. Saeko. Nunca he visto a nadie moverse así. Tony Stark. Sí. La moto se maneja de maravilla. La suspensión es una pasada. Naruto Uzumaki. Wow. Ese salto, fue de unos 100 pies. Los conversadores observaban, cada uno desde su propio mundo, cómo Gaius arrasaba el planeta agonizante. Solonet emergió de la bruma como un cadáver que intenta respirar. La capital colmena se desmoronaba. Fuego y ceniza brotaban de sus agujas. La energía de disformidad pulsaba en los bordes de sus muros. Luces de evacuación parpadeaban en las plataformas de aterrizaje, y arriba, naves se mantenían en órbita baja, con los motores a toda potencia. Gallo no aminoró el paso. Atravesó una puerta derruida, esquivando estatuas derrumbadas y restos demoníacos. Los sectarios gritaban y disparaban a ciegas. Él solo respondía con silencio. Disparaba con el Volter cuando era necesario. Un tajo rápido cuando estaba cerca. No mataba por rabia. Solo por necesidad. Un último giro. Se acercó a la platier. Un helicóptero de ataque clase Stormbird esperaba. Su rampa estaba abierta. El piloto dentro lo vio y le hizo un saludo silencioso. Gallus entró directamente en la bodega, aparcó y desmontó. Guardó los viales de semillas genéticas en una cámara criogénica. Box interior. Salida confirmada. Ascendiendo. Manténgase seguros. Los motores rugieron. Por las puertas traseras, la capital se desvaneció. El mundo se oscureció. Atravesaron la atmósfera superior. Y entonces comenzó la cuenta atrás. Anuncio de voz. Autorización de exterminatus confirmada. Purga planetaria en 3. 2. La conversación quedó en silencio. Los demás observaban a través de la mirilla. Enormes haces de energía, lanzas de luz solar, descendieron desde la órbita. El suelo explotó. Manzanas enteras desaparecieron. Templos se fundieron. Grietas disformes aullaron al ser desgarradas. El mundo de los santuarios murió. Tony Stark.
No estaban evacuando civiles. Saeko. Puede que nunca lo hayan pretendido. Naruto Uzumaki. Yo creía que estabas salvando gente. Yo creía. Su frase se quedó en suspenso. Gallo no dijo nada al principio. 12. Entonces, en el silencio, su voz resonó una vez más. El imperio perdura. No todos los que viven están destinados a ser salvados. La transmisión en directo se atenuó ligeramente, pero permaneció activa. Los demás no se desconectaron. PD será lento, ya que iré alternando entre cada novela, cada día, como un caballero gris en Naruto y esta novela. 13. Capítulo 4. Ecos. Después del fuego la señal se interrumpió. Ya no hay llamas. Ya no hay gritos. Solo un destello, y luego silencio. Gallus Maximo Ortasor ha finalizado la transmisión en directo. En la bodega de la cañonera Stormbird, Gallus permanecía solo, sintiendo el leve retumbar del ascenso de la nave vibrar a través de su armadura. La criocámara que contenía la semilla genética de sus hermanos caídos estaba asegurada contra el mamparo. La escotilla se cerró con un leve siseo. Se dio la vuelta sin decir palabra. El sol se filtraba entre las ramas del bosque. El aire era cálido y húmedo, y se oía el lejano susurro de las hojas. Naruto Uzumaki estaba de pie en un claro, con un kunai en la mano y la frente perlada de sudor. Jiraiya estaba agachado en una rama de un árbol, observando. Muy bien, intentémoslo de nuevo, gritó el hombre mayor, combo de clon de sombra, ataque triple. Vamos. Naruto no se movió. Tenía la mirada fija en el suelo, su expresión indescifrable. Jiraiya frunció el ceño. Oye. Naruto, despierta. ¿Estás ahí abajo? Naruto parpadeó y levantó la vista, forzando una sonrisa. Sí, lo siento. Es que... Me quedé en blanco. Realizó los sellos manuales, creando 2 clones. Se movieron, pero no sincronizados. El ataque falló. La coordinación fue deficiente. Jiraiya se dejó caer, aterrizando a su lado con un golpe sordo. Es la tercera vez que te equivocas hoy. Y sé que no es porque estés cansado. Algo te preocupa. Naruto apartó la mirada, rascándose la nuca. No es nada grave. Solo. Vi algo. En el grupo. Jiraiya arqueó una ceja. ¿Esa extraña conexión de la que me hablaste? ¿Con esas otras personas? Naruto asintió. Uno de ellos. Nos mostró su mundo. Estaba en guerra. Algo muy serio. Y luego su ejército. Destruyó el planeta entero. Jiraiya no dijo nada de inmediato. Naruto continuó, lo llamaban Exterminatus. Era. Total, no quedaba nadie. Ni siquiera los malos. Solo fuego del cielo. Su agarre se intensificó alrededor del kunai. Yo creía que ser fuerte consistía en proteger a la gente. Pero ese tipo, Gaius, ni se inmutó. Simplemente hizo lo que le ordenaron. Y todos murieron. 14. Jiraiya lo estudió por un momento. Hay fortaleza en proteger a los demás, dijo lentamente, pero a veces, las personas están entrenadas para seguir el deber por encima de los sentimientos. Eso no las convierte en malas. Simplemente. Son diferentes. Naruto asintió, pero su expresión no se suavizó, la espada de madera golpeó el muñeco de entrenamiento con un crujido seco. Y otra vez. Y otra vez. Saeko Busuki más movía en silencio, sus golpes deliberados, su respiración tranquila. El salón de Kendo estaba vacío. Se había quedado hasta tarde. En parte por costumbre. Sobre todo por distracción. La imagen de la catedral seguía grabada en su mente. El marine silencioso arrodillado junto a sus camaradas muertos. El fuego. La sensación de final. Bajó su shinai y exhaló, cerrando los ojos. No todos los que viven están destinados a ser salvados. Volvió a abrir los ojos. Aquella frase se le había quedado grabada. Gallo no lo había dicho con crueldad. Simplemente. Con sencillez. Como si fuera un hecho. No era ingenua. 4 años atrás, Saeko fue atacada por un hombre una noche de camino a casa. Sin embargo, pudo reducirlo fácilmente gracias a su espada de madera. Tras herir gravemente al agresor, la policía la dejó en libertad debido a las circunstancias, pero los sucesos de aquella noche le dejaron a Saeko una profunda revelación. Descubrió un lado sádico de sí misma que disfrutaba infligiendo dolor y sufrimiento. Hizo una leve reverencia al maniquí, como dictaba la tradición, y luego volvió a guardar su arma en su funda. El resplandor del reactor de arco iluminó la habitación en penumbra mientras saltaban chispas del equipo de soldadura.
Tony Stark estaba sentado, encorvado sobre la estructura en construcción del traje Mark III, con una mano guiando la herramienta y la otra sujetando el metal. La voz de Jarvis resonó suavemente. Eficiencia energética del 92%. Sincronización de arco estable. Tony no respondió. Su mirada se perdía más allá de la armadura. Sobre la mesa cercana, una pequeña interfaz holográfica flotaba, ahora solo estática. La transmisión había terminado, pero su mente seguía activa. Se recostó y se quitó los guantes. El torso del traje brillaba a la luz, pero la 15. Atención de Tony estaba en otra parte. Todo un mundo. Desaparecido. Así, sin más. Había visto la guerra. Armas. Daños. Pero nunca algo así. No una extinción metódica de ese tipo. Se frotó la cara con un suspiro cansado. Tony. La voz de Pepper le hizo levantar la vista. Se quedó de pie en la entrada, con una bandeja en las manos. Un sándwich, agua y unos papeles bajo el brazo. Inclinó ligeramente la cabeza al ver la expresión de su rostro. ¿Estás bien? Tony asintió lentamente. Sí. Solo estaba pensando. Pepper se acercó y dejó la bandeja. Esa no es la típica cara de soy un genio. Esa es la cara de algo anda mal y no quiero hablar de ello. Tony sonrió levemente. Me pillaste. La miró un instante, ahora serio. Pep, ¿alguna vez te has preguntado hasta dónde llega la gente antes de dejar de ser humana? Hizo una pausa. A veces. ¿Por qué? Tony volvió a mirar la armadura. Porque creo que acabo de ver la respuesta. Y no estoy seguro de en qué lado de esa línea estoy. Había algo más profundo en su tono. Pepper entrecerró los ojos. ¿Se trata de la reunión? Preguntó Tony al ser expulsado del equipo directivo, o de cualquier poder de decisión sobre la empresa. Tony la miró. No dijo que sí. No dijo que no. Pero algo en la forma en que sostuvo su mirada dejó clara la respuesta. Sonrió levemente. Puede que necesite un favor más tarde. Algo relacionado con archivos de la empresa. Pepper se cruzó de brazos. Suena sospechoso. La sonrisa de Tony se ensanchó un poco. Solo quería asegurarme de que todavía tengo a una persona en la que confío. El vacío más allá de las ventanillas centelleaba con los cambiantes matices de la disformidad, caótico, vivo, siempre en constante movimiento. Solo el campo gellar de la nave lo mantenía a raya. Gallus Máximo Ortasor se encontraba en el estrado de mando, con su armadura, el azul y el oro de los ultramarines aún manchados de ceniza. La tripulación del puente se movía a su alrededor con silenciosa reverencia. Algunos eran mortales, timoneles navis, servidores Vox. Otros eran hermanos. 16. Transhumanos asignados a la defensa de la nave. Él habló, y todos escucharon. Regresen a ultramar. No transmitan. Mantengan silencio hasta emerger de la disformidad. Sí, mi señor, dijo el navegante con una leve reverencia. Los hombres y las mujeres no cuestionaron nada. Nunca lo hicieron. El nombre de Gallus tenía peso, un peso antiguo. Pertenecía a la primera estirpe de Primaris. Forjado por Kaul. Desplegado por el mismísimo Gilliman. Algunos decían que había participado en más de 900 campañas. Otros, que nunca dormía. Todos coincidían: si Cayó daba una orden, se obedecía. Se apartó del estrado de mando y se dirigió a su aposento privado. Las puertas se cerraron tras él con un siseo hidráulico. En el interior, las paredes estaban desnudas. Espartanas. Un único nicho de meditación, una terminal de datos y la taquilla de criogenización. Nada más. Gallo se quitó el casco. Su rostro era pálido, lleno de cicatrices, anguloso, curtido por la guerra, no por el tiempo. Su expresión permanecía inmutable. Se sentó en el nicho, con los ojos cerrados. Y entonces, en el extremo superior de su campo de visión, un pequeño icono parpadeó. Grupo de chat multiversal. 17. Capítulo 5. Órdenes de ultramar. El vacío estaba en calma mientras el juramento de hierro del ave tormenta se deslizaba desde la frenética locura del Inmaterium hacia la clara y fría luz del espacio real. Ante ella se extendía el sistema ultramar, 7 mundos unidos por el deber, la industria y la inquebrantable disciplina de su capítulo. Los 7 mundos se refieren a los mundos centrales directamente vinculados a las operaciones, el reclutamiento, la industria y la defensa del capítulo. Conocidos colectivamente como los 7 mundos de ultramar, incluyen Macrange, mundo natal del capítulo y emplazamiento del monasterio fortaleza. Talasar. Base naval clave y centro comercial. Kalt.
Importante astillero y mundo forja ahora mayormente subterráneo tras los daños sufridos durante la era de la herejía. Prandi, un mundo agrícola fértil. Espandor. Mundo civilizado, famoso por producir oficiales y diplomáticos. Tarento. Potencia industrial. Yax. Jardín botánico y principal centro de entrenamiento militar. Aunque Ultramar gobierna sobre 500 mundos, estos 7 forman su núcleo político y militar. A través de la cubierta delantera, Cayo Máximo Tasor pudo contemplar la orgullosa curva de Macrange, cuyos polos helados relucían bajo el sol distante. Bastiones orbitales y astilleros rodeaban el planeta como una corona de acero. El vasto monasterio fortaleza se alzaba desde el continente norte como una montaña construida por la propia mano del emperador, inamovible e inexpugnable. Hacía décadas que Gallus no pisaba este lugar. En realidad, el planeta apenas había cambiado. Macrange no necesitaba cambiar. Esa era su fortaleza. La Stormbird viró suavemente, incorporándose al tráfico de naves espaciales que se desplazaban entre la superficie y la flota de batalla anclada en lo alto. Sus motores rugían a través del blindaje de la cubierta, firmes y seguros. Gallus permanecía de pie en la bahía de tropas, con el casco sujeto con suavidad en una mano, observando la lenta rotación del planeta mientras la nave descendía. En los siglos transcurridos desde la apertura de la Gran Grieta, mucho se había perdido. La cruzada Indomitus, gloriosa, terrible e implacable, había terminado. Roboute Gilliman, primarca de los ultramarines, gobernaba ahora desde la propia Terra, guiando al fracturado imperio a través de una era de guerra casi constante. Gallus fue uno de los primeros primaris, creado en las forjas del Archimago. 18. Belisarius Caul. Luchó en la vanguardia de los ejércitos de Gilliman, sirviendo en la espada del primarca, un grupo de ataque encargado de las misiones más decisivas y peligrosas. Aquellos tiempos habían quedado atrás. Ahora las guerras eran campañas más lentas y prolongadas para reconquistar y mantener mundos fragmentados. Los enemigos no eran menos peligrosos, pero la tarea era distinta. Menos conquista. Más resistencia. El Stormbird aterrizó en la plataforma superior de la fortaleza de Hera. Las tripulaciones de cubierta se movieron con silenciosa precisión mientras los motores de la nave reducían su potencia. Un siervo con la librea azul del capítulo se acercó e hizo una profunda reverencia. Hermano Capitán Tasor, el maestro del capítulo solicita su presencia. La sala de comunicaciones está preparada. Gallo inclinó la cabeza y lo siguió sin decir palabra. Minutos después, se encontraba ante un enorme olorito. Este centelleó y luego se transformó en la figura de Marneus Calgar, maestro del capítulo de los ultramarines, cuya ornamentada armadura reflejaba la luz dorada de la cámara en la que se hallaba. Hermano capitán, comenzó Calgar con voz firme pero tranquila, hemos recibido noticias de actividad renovada en los alcances de Elisar. Un grupo de mundos allí, 2 mundos agrícolas y un mundo forja, han recuperado un contacto limitado tras un largo silencio. Los informes indican ocupación enemiga. Posiblemente marines espaciales del Caos. Posiblemente algo peor. Su mirada se agudizó. Liderarás una fuerza de recuperación. La misión es quirúrgica: eliminar los elementos de mando, asegurar el control orbital y establecer un bastión avanzado para las fuerzas de refuerzo. Se te asignarán 12 guerreros, 10 hermanos de batalla y 2 refuerzos primaris recién llegados del faro. El equipo y el material están precargados en el juramento de rectitud. Te esperará en la luna de despliegue en 2 días. El tono de Calgar no dejaba lugar a dudas. Tendréis plena autonomía una vez desplegados. El imperio no tiene ni el tiempo ni la fuerza para largas consultas. ¿Lo entendéis? Gallo inclinó levemente la cabeza. En nombre del emperador, obedezco. Calgar asintió una sola vez, satisfecho, antes de que el olorito se disolviera en motas de luz azul. Las horas que siguieron fueron precisas y deliberadas. Gallus supervisó el traslado de su armadura de guerra desde la bodega del ave tormenta hasta las 19 bóvedas del juramento de rectitud, que en ese preciso instante se preparaba para la partida warp en los confines del sistema. Para cuando subió a bordo del crucero de ataque, la nave rebosaba de actividad, tecnomarines inspeccionando las baterías de armas, capellanes recorriendo las cubiertas ofreciendo palabras de fe, y siervos moviéndose en columnas ordenadas llevando municiones a los arsenales. Eload no era ajeno a la guerra. Hasta sus mamparos parecían vibrar de anticipación. Por el momento, Gallus se mantenía al margen de su escuadrón. Los lazos se forjarían en la batalla, no en conversaciones triviales. De momento, necesitaban prepararse como él, cada uno a su manera.
Se retiró a una cámara privada cerca del Strategium. Era pequeña para los estándares de los Astartes, apenas suficiente para un escritorio de guerra, un estante para su armadura y una hornacina con el emblema del emperador. Gaius se sienta frente al yelmo sellado de su armadura, conectándose con el chat multiversal. Los iconos cobran vida, transformándose en imágenes y textos familiares. Naruto Uzumaki. Oye, Saeko. Mi Rasengan es mucho más fuerte ahora, y además dura más. Créelo. Saeko. Impresionante. Sigue así y alcanzarás el nivel de Hokage antes de lo que crees. Naruto Uzumaki. G. ¿De verdad lo crees? Tony Stark. Bien, ¿qué me he perdido? He estado ocupado en el taller. Envía una foto de la armadura Mark III plateada sin pintar. Naruto Uzumaki. Wow. ¿Esa es una armadura? Me recuerda un poco a la de Gaius, pero más pequeña. Y más brillante. Tony Stark. Sí, bueno, es un trabajo en progreso. Necesita un poco de color antes de que esté listo para salvar el mundo. Gallo no habló. Su icono permaneció apagado, pero él observaba. Sus palabras eran sencillas, casi mundanas. Era una conversación sin estrategia, sin informes de batalla ni recuentos de bajas. Para él, fue como escuchar el sonido de la lluvia después de siglos de truenos. Muy tranquilo, Tony finalmente dejó sus herramientas a un lado. Por hoy he terminado. Pepper me llama. Manténganse alerta. Entonces su icono se apagó. Los demás se quedaron un rato más, y Naruto prometió mostrarle a Saeko algunos movimientos de entrenamiento la próxima vez. Entonces sonó la campana en la cabina de Gaius. Transición a velocidad warp. 20. En 10 minutos. Cerró la comunicación sin decirle una palabra. Al alcanzar el comunicador integrado en su escritorio, habló con voz firme: reúnan el escuadrón. Reunión informativa en 2 horas. Prepárense para el despliegue terrestre en cualquier momento. La nave Oath of Rectitude giró sobre su eje, con la proa apuntando hacia el borde de la estrella. La energía crepitó a lo largo de sus proyectores de campo Geyer mientras los motores de curvatura cobraban vida con un rugido. Desde el mundo fortaleza de Macrange, se desvaneció hasta convertirse en un único punto de luz antes de desaparecer en el Imaterium, rumbo a otra guerra, en otro mundo que había esperado demasiado tiempo por la salvación. Para Cayo Máximo Tasor, era el ciclo de siempre recibir la orden, atacar, mantener la posición. Pero en algún rincón de su mente, persistían, obstinados y extraños, los ecos de una conversación cotidiana. No lo suficiente para distraerlo. Pero sí lo suficiente para recordarle que en esta sombría y oscura galaxia había mucho más que la interminable marcha de la guerra. 21. Capítulo 6. La espada desenvainada. El Strategium del juramento de rectitud era un lugar de propósito calculado. Aquí, las guerras no se libraban, se planeaban. Los mapas estelares ardían en un azul ololítico, mientras el tenue zumbido de los sistemas de la nave palpitaba por la cubierta como el pulso de una bestia viviente. El hermano capitán Gaius Máximo Tasor se erguía en el centro, ataviado con la armadura azul celeste de los ultramarines, con el yelmo bajo el brazo. Su mirada recorrió el semicírculo de guerreros que tenía delante: 10 astartes veteranos y 2 primaris recién asignados como refuerzos. La luz incidía en los ribetes dorados de sus sombreras, reflejándose en las lentes y las placas de armadura pulidas hasta brillar como un espejo. Hermanos, comenzó Gaius con voz firme e inquebrantable. Conocen mi nombre. Conocen mi historial. No perderé el tiempo con la reputación. Estamos aquí porque las tierras de Elisar arden, y nadie más puede apagar ese fuego. Un campo estelar se desplazaba sobre el olorito, centrándose en 3 mundos resaltados. Elisar y mundo agrícola. Granero para 5 sistemas circundantes. Ahora en silencio. Elisar y mundo fija. Sus forjas están frías. Sus fábricas ahora sirven al enemigo. Elisar mundo agrícola. Vastas llanuras, ahora cenizas. Los escáneos muestran toxinas atmosféricas, sin causa natural. Una leve estática marcó el cambio de pantalla: imágenes de fortificaciones dentadas, estandartes con púas y guerreros blindados con las marcas blasfemas de los poderes ruinosos. El enemigo está atrincherado, continuó Gaius. Probablemente sean marines espaciales del caos. Cabe esperar un gran número de auxiliares mortales. Pero se han equivocado, creen que estos mundos les pertenecen. Se equivocan. Dio un paso al frente, dejando que su sombra se proyectara sobre el olorito. Nuestros objetivos: elimina a los líderes enemigos.
Señores de la guerra del caos, campeones oscuros o entidades demoníacas, todos deben caer. Cuando se corta la cabeza, el cuerpo muere. Desbarata su estructura de mando. Destruye sus bastiones, paraliza su capacidad de coordinación y déjalo sin líder y a ciegas. Preparad el terreno para la flota. Nosotros somos el cuchillo en la oscuridad. La flota de la cruzada será el martillo. Una vez que ataquemos, ellos terminarán el trabajo. Dejó que el silencio se prolongara un instante. 22. Operarás bajo mi mando. Sin titubeos, sin desviaciones. Yo lidero desde el frente, como siempre. Atacamos rápido, atacamos con fuerza y no pararemos hasta que el enemigo esté aplastado bajo nuestras botas. Los veteranos asintieron con semblante adusto, demostrando una confianza tácita pero absoluta en él. Incluso los guerreros primaris recién formados, más altos y corpulentos, pero jóvenes para los estándares del Adeptus Astartes, asintieron en silencio con firmeza. En los rincones más oscuros de la galaxia, el nombre de Gaius Maximo Ortasor aún inspiraba dudas y, a la vez, valor. Incluso entre héroes legendarios como el comandante Dante, sus hazañas se comentaban con respeto. Aunque Gaius era más joven, la sangre que había derramado por el imperio ya había grabado su nombre en su guerra sin fin. Pronunció las últimas palabras con fría certeza. Preparaos. En 12 horas, aterrizaremos en el planeta. Y cuando lo hagamos, no dejaremos de ellos más que cenizas. Las luces del estratego se atenuaron mientras los guerreros se dispersaban para prepararse. Gaius permaneció un instante más, contemplando el mapa estelar, memorizando cada contorno de las posesiones enemigas. La guerra se avecinaba, y él la afrontaría con una espada en la mano. En otra parte, un tenue olor a aceite de máquina impregnaba el aire del taller de Tony Stark. Era tarde, o temprano, según cómo se midiera el tiempo estando inmerso en la ingeniería, y la habitación estaba en penumbra, salvo por el brillo de los monitores y la silueta angulosa de la armadura Mark III. Pepper Potts estaba de pie al borde del banco de trabajo, con las manos entrelazadas nerviosamente. ¿Querías verme? Tony, aún medio inclinado sobre la armadura, alzó la vista con esa sonrisa encantadora, casi despreocupada. Sí. Hoy toca excursión. Abrió un cajón y sacó una pequeña memoria USB. Elegante. Discreta. Letal en las manos adecuadas. Pepper, dijo, acercándose, necesito que hagas algo. Algo. Un poco ilegal. Bueno, muy ilegal. Frunció el ceño. Tony, tranquilo. Solo vas a tomar prestados unos archivos. Mete esto en el ordenador de Obadiah, descarga todo y lárgate antes de que se dé cuenta. Sencillo. Ella le dirigió esa mirada, una que podía destrozar su bravuconería más rápido que cualquier bala. ¿Y por qué estoy haciendo esto? La sonrisa de Tony se desvaneció, reemplazada por una seriedad inusual. Porque creo que Obi ha estado tramando algo más. Quiero ver si es 23. Inocente. O si es la razón por la que terminé en ese desierto. Obi igual Obadiah. Pepper dudó un instante, luego asintió. De acuerdo. Lo haré. Gracias, Pepper, dijo Tony con ligereza, intentando disimular el nudo en su pecho. Más tarde. Los tacones de Pepper resonaron suavemente contra el suelo pulido de la oficina de Obadiah Stane. El hombre estaba ausente, tal como ella había previsto. Se dejó caer en el sillón de cuero, sacó la memoria USB del bolsillo y la conectó al terminal. La barra de descarga avanzaba lentamente. Ella no dejaba de mirar hacia la puerta. El tenue sonido de la ciudad exterior rompía el silencio. En cuanto terminó la descarga, se abrió una carpeta llena de contratos, comunicaciones interceptadas y archivos cifrados. Sus ojos se detuvieron en un vídeo sin cifrar. Un vídeo de los 10 anillos, con Tony Stark atado en el centro, muestra a un miembro diciendo Tony Stark ha sido capturado, pero para matarlo, el precio ha aumentado. Confirmando que fue Obadiah quien les ordenó el secuestro de Tony Stark. Sintió un nudo en el estómago. Era él. Desconectó el USB, lo guardó en su bolso y se marchó antes de que la bilis le subiera a la garganta. Esa noche Tony estaba de vuelta en el taller. El zumbido del reactor Arc en su pecho llenaba el silencio. Estaba tan concentrado en el sistema servo de la armadura que no oyó los pasos hasta que una voz familiar habló. ¿Trabajando hasta tarde otra vez, Tony? Abdías estaba de pie en la puerta, sonriendo, pero era una sonrisa que no llegaba a los ojos. Tony se enderezó, obvio. ¿Qué te trae por aquí? Ah, solo quería saber cómo estabas. ¿Has estado ocupado? Muy ocupado.
Se acercó, con las manos entrelazadas a la espalda. Sabes, siempre te he considerado como un hijo. Pero últimamente, me lo has puesto difícil. Ahora había una tensión palpable, no ira, sino algo más frío. Entonces, sin previo aviso, Obadiah sacó un pequeño aparato metálico y lo acercó a la oreja de Tony. Un agudo y estridente zumbido rasgó el aire. Tony jadeó, con todos sus músculos tensos como si su cuerpo hubiera sido congelado en hielo. Se desplomó en la silla, con los ojos muy abiertos y la respiración superficial. Un juguetito curioso, ¿verdad? Obadiah se agachó, con voz casi suave. 24. ¿Crees que eres el único capaz de construir cosas ingeniosas? He estado moviendo los hilos desde el principio. La junta directiva. Los contratos de armas. Incluso tus vacaciones en Afganistán. Todo gracias a mí. Tony intentó hablar, pero solo le salió un jadeo ahogado. Obadiah extendió la mano, sus dedos se aferraron al reactor arc incrustado en el pecho de Tony. Esto es lo que va a cambiar el mundo. No en tus manos, por supuesto. Sino en las mías. Con un giro y un tirón, el reactor se liberó. El repentino vacío en su pecho era como caer en el vacío. Cada respiración, una batalla que perdía. Obadiah se puso de pie, guardó el reactor en el bolsillo y caminó hacia la puerta. Adiós, Tony. La puerta se cerró tras él. Chat multiversal. Transmisión entrante. El parpadeo de los iconos iluminó la visión periférica de Tony. De alguna manera, increíblemente, la interfaz permaneció suspendida en el aire, visible incluso cuando su vista se nublaba. Mensaje del sistema. Misión: salvar a Tony Stark. Objetivo: Obadiah Stane. Eliminar o capturar. Objetivo: estabilizar a Stark y curar el envenenamiento por paladio. Recompensa: sistema postal desbloqueado. Los miembros pueden enviarse artículos entre sí. En algún lugar, en otros mundos, otros ya estaban viendo el mismo mensaje. Para Tony, las palabras se volvían borrosas, desvaneciéndose en la oscuridad mientras se desplomaba en la silla, el sonido de su corazón latiendo cada vez más despacio resonando en el taller vacío. 25. Capítulo 7. Acero y sombras. El chat multiversal apareció de repente en la visión de Naruto mientras él terminaba un tazón de ramen. Alerta de misión. Salvar a Tony Stark. Neutralizar o capturar a Obadiah Stane. Curar el envenenamiento por paladio. Recompensa: sistema postal límite de peso 5 toneladas. Los palillos de Naruto se congelaron en el aire. Tony está en problemas. Tecleó rápidamente. Casi al instante recibió una respuesta. Saeko había visto la misma alerta. Naruto: puedo pelear, pero no soy un ninja médico. Ni siquiera sabría por dónde empezar con lo que sea el envenenamiento por paladio. Saeko: igual. Puedo con peleas sencillas, no con la ciencia médica. Se quedaron sentados en silencio un momento, ambos claramente frustrados. Entonces apareció un nuevo nombre en el chat. Gallus Maximor Tasor Lee. El icono del perfil del gigante parecía imponente incluso en el espacio digital. Naruto se inclinó hacia adelante de inmediato. Naruto: ¿crees que puedes salvarlo? Gallus: poseo una reliquia de la era oscura de la tecnología, una poción regenerativa. Puede cerrar heridas, unir huesos rotos y expulsar cuerpos extraños. No cura enfermedades ni envenenamientos, pero puede mantenerlo con vida el tiempo suficiente para que se traten los demás. El mensaje de Saeko llegó casi al instante. Saeko: entonces eres nuestra mejor esperanza. B. En los fríos pasillos de acero del juramento de rectitud, Gallus Maximor Tasor cerró la ventana de chat y se dirigió a la cámara del navegante de la nave. Gallus se preguntó en silencio si el chat multiversal podría alejarlo de la guerra interminable y sombría, y del caos de su propio universo. La gran figura blindada se movía con peso y determinación, cada paso resonando con un profundo estrépito contra el blindaje de la cubierta. El navegante, pálido y ataviado con una túnica, le aseguró que la flota de la cruzada podría mantener su posición actual durante 5 días sin él. Eso bastó. De vuelta en su armería privada, Gallus comenzó a prepararse. Su servoarmadura Mk7, modelo Aquila, descansaba sobre un soporte servoasistido. Las placas relucían azules y doradas bajo la intensa luz. Cada sección estaba grabada con laureles imperiales y marcas de bajas talladas en la ceramita. Su peto ostentaba un águila estilizada, con las alas extendidas y las garras sujetando un pergamino con la inscripción Honor en el servicio. Primero, revisó el Volter de patrón Godwin. El arma era enorme, casi tan larga. 26.
Como un brazo humano, con un acabado negro mate y un águila dorada en el cajón de mecanismos. Cargó un cargador nuevo de proyectiles de reacción masiva, cada uno capaz de destrozar a un objetivo del tamaño de un hombre de un solo impacto. Entonces apareció la espada de energía. Su empuñadura estaba envuelta en cuero desgastado, y el agarre se ajustaba a la perfección a su mano enguantada. La runa de activación cobró vida con un zumbido, rodeando la hoja con un campo de energía crepitante. Incluso sin golpearla, el aire a su alrededor parecía vibrar con una violencia contenida. Echó un último vistazo a sus aposentos y luego habló en voz alta al espíritu de la máquina de la nave. Cuida de mis hermanos. Volveré. Aceptar la misión provocó una transformación radical. El ruido metálico del suelo se ralentizó y luego cesó por completo. La luz se alargó en largas estelas, los colores se movían como pintura fresca. Gaius sintió la extraña sensación de ser arrastrado lateralmente fuera de la realidad. Hubo un breve instante de purificación, como una brisa fresca que despoja de los residuos psíquicos de la guerra, purgando todo rastro de la influencia de la disformidad. Su armadura se sentía más ligera, más limpia. Cuando la luz se disipó, se encontraba en un lugar completamente desconocido. El aire olía ligeramente a aceite y metal caliente. Hologramas azules flotaban sobre los bancos de trabajo dispersos. Los pesados pasos de Gaius resonaron contra el suelo de hormigón al avanzar. En el suelo, cerca de una mesa metálica, yacía Tony Stark. Su piel estaba pálida, sus labios ligeramente azulados, y en su pecho se apreciaba una cavidad circular donde debería haber estado el reactor Arc. Su respiración era superficial, cada bocanada de aire un verdadero esfuerzo. Gaius se arrodilló a su lado. Con una mano enorme, inclinó la cabeza de Tony hacia atrás, mientras que con la otra destapó un pequeño vial metálico. El líquido en su interior brillaba tenuemente, casi como si tuviera vida propia. Bebe, gruñó, vertiéndolo cuidadosamente en la boca de Tony. El efecto fue inmediato. El color volvió al rostro de Tony al cerrarse las heridas y un leve tintineo metálico resonó en el suelo, al expulsarse la metralla de su cuerpo gracias a la acción de la poción. Su respiración se estabilizó, pero el tenue y enfermizo tono bajo su piel persistió y el orificio en su pecho se llenó. Tony abrió los ojos lentamente. Por un momento, reinó la confusión, luego la 27. Sorpresa al darse cuenta de que estaba mirando fijamente a una figura que podría haber salido de una pesadilla o un mito. Una armadura azul y dorada llenaba su visión, con ribetes dorados que reflejaban la luz del taller. El hombre, si es que se le podía llamar así, debía de medir más de 2 metros 10, y su presencia dominaba el espacio. Tú eres Gaius del chat, dijo Tony con voz ronca. Soy Gaius Máximo Ortasor, respondió con voz profunda y pausada. El chat multiversal nos encomendó una misión, y yo fui quien la aceptó. Tony esbozó una débil risa. Supongo que te debo una. Mientras Gaius lo ayudaba a incorporarse, la memoria de Tony se agudizó. Sus ojos se abrieron de par en par. Pepper. Ella. Obadiah podría ir tras ella. Tony bajó las piernas de la mesa, casi esperando el agudo dolor en el pecho, pero este había desaparecido. Tocó el lugar donde antes estaba el agujero, sintiendo la piel suave bajo la ropa. El yelmo del marine espacial se inclinó ligeramente. ¿Dónde está? Industrias Stark. Ella tiene las pruebas contra él. No la dejará salir con vida, si es que alguna vez la encuentran, y yo no dejaré ir a Obadiah. Tony quería hablar de cómo se estaba recuperando, pero primero se centró en lo importante entonces, esta vez no me lo pierdo. Caminó hacia su banco de trabajo y abrió una caja. Dentro, el rudimentario pero vital reactor Arc que había construido en la cueva brillaba tenuemente. Luego se dirigió a la armadura Mark III, equipándose pieza por pieza. Una vez completado el torso, colocó el reactor Arc que sostenía en la mano sobre su pecho. El reactor sobresalía ligeramente, debido a su diseño, ya que estaba integrado en su cuerpo. Detrás de él, Gaius se irguió en toda su estatura, y el azul ultramarino intenso de su servoarmadura, ribeteada en oro, captó la luz. El águila pulida que cruzaba su peto relucía como un juramento silencioso. Empuñaba su volter con un movimiento fluido y preciso, y su espada de energía estaba fijada magnéticamente a su muslo. Los servos de su armadura emitieron un siseo bajo y constante al moverse. Tony se colocó las últimas piezas de su armadura, y la placa frontal se cerró con un clic metálico. Vámonos. Gallo asintió una sola vez. Entonces, nos movemos. 28. Capítulo 8. El cálido resplandor anaranjado de la ciudad pasaba bajo ellos en destellos.
La interfaz de Tony era un caos, con advertencias parpadeantes, picos de consumo de energía y niveles de calor que aumentaban peligrosamente. La Mark III no estaba diseñada para transportar a un hombre con una armadura que pesaba al menos media tonelada y volar. Eres como un edificio con patas, ¿lo sabes? La voz de Tony se quebró por el comunicador, tensa por el gemido del traje. Entonces vuela más rápido, Stark, gruñó Galus, con una voz grave y metálica dentro del casco. Su enorme guantelete apretó la espinilla derecha de Tony mientras los propulsores del multimillonario luchaban contra la gravedad y el peso. No es momento de quejarse. Sí, bueno, díselo a mi batería. Abajo, Los Ángeles brillaba en silencio, con la mayoría de sus calles escasamente concurridas a esas horas. La última hilera de rascacielos se despejó cuando la silueta familiar de Industrias Stark apareció a la vista. Las luces de la torre iluminaron la quietud del distrito comercial circundante. Ya casi llego, aguanta. Gruñó Tony. La potencia de su reactor ARC bajó a niveles críticos. Descendió rápidamente, dejando que la gravedad hiciera parte del trabajo. En los últimos 30 metros, Galus lo soltó. La repentina pérdida de peso casi hizo que Tony saliera disparado hacia arriba, pero logró corregir la trayectoria a tiempo. El gigante de ultramar oro cayó como un meteorito. Cuando Galus impactó, el sonido fue más una detonación que un golpe. El pavimento se agrietó, trozos de hormigón salieron disparados y un coche aparcado cerca crujió al ceder su suspensión por el temblor. Las alarmas resonaron en la noche. Unos cuantos peatones nocturnos se detuvieron en seco. Dos parejas frente a un restaurante miraban boquiabiertas la figura en el cráter, olvidando sus patatas fritas. Alguien murmuró, «Madre mía. ¿Qué es eso?» Otra voz, cautelosa. «¿Alguna novedad militar?» Gallo se incorporó lentamente desde su posición de aterrizaje, y sus botas blindadas agrietaron aún más el pavimento al dar un paso. Bajo la luz de las farolas, su figura era imponente, fácilmente 3 metros de altura, su armadura con adornos dorados y los ojos del casco brillando tenuemente. Tony aterrizó a su lado, con los propulsores chirriando por el esfuerzo. ¿Siempre haces una entrada así? 29. Cumple su función, respondió Galus secamente, observando el edificio. ¿Zander para parecer guay? Dentro de Industrias Stark, Obadiah Stane estaba encorvado sobre el reactor ARC robado, asegurándolo a la enorme estructura del torso de su armadura Ironmonger. Una leve vibración del impacto exterior hizo temblar las herramientas de su banco de trabajo. Frunciendo el ceño, se dirigió a la ventana más cercana. Su mirada se posó en la escena de abajo, la figura con armadura azul y dorada junto a un hombre con armadura roja y dorada. Tony. A Obadiah se le oprimió el pecho. Sobrevivió a que le destruyera el reactor. ¿Y esa otra cosa? ¿Qué demonios es eso? El pánico se transformó rápidamente en acción. Cerró de golpe la puerta del laboratorio y se dirigió sigilosamente hacia la sala de ensamblaje final. El ferrero esperaba, agazapado como un depredador en las sombras. El luz de Tony detectó movimiento en el interior. Está en el laboratorio del ala este, en el segundo piso. No va a huir. Entonces le llevaremos la pelea, dijo Galus, dando un paso al frente. Cada paso hacía crujir el asfalto. Estaban a medio camino de la puerta principal cuando el edificio se estremeció. Una ventana del piso superior estalló hacia afuera en una lluvia de cristales. Apareció el ferrero. No solo era grande, era monstruoso. Su blindaje de acero era tan grueso que podía resistir armas pequeñas. El reactor ARC en su pecho ardía con una luz fría y blanca, proyectando sombras nítidas sobre su estructura angulosa. Sus extremidades hidráulicas siseaban y un lanzador montado en el hombro giraba hasta quedar en posición. Por un instante, reinó el silencio. Entonces la luz de puntería del lanzador parpadeó en rojo. Antes de que el misil pudiera dispararse, el Volter de Galus se alzó con un movimiento fluido y preciso. Un estruendo atronador rasgó el aire. El proyectil de masa reactiva impactó de lleno, detonando el lanzador en un destello de chispas y acero retorcido. Obadiah rugió en la cabina cuando el impacto sacudió la armadura. «Te arrepentirás». «Lo dudo», respondió Cayo, avanzando como una máquina de asedio. Tony giró a la derecha, con los repulsores encendidos. «Tú al frente, yo flanqueo». La garra del Ironmonger se disparó hacia adelante, con un siseo de pistones hidráulicos. 30. Gallo no esquivó el golpe, lo atrapó. El impacto resonó como una campana de catedral, y su enorme guantelete azul y dorado se cerró alrededor de los dedos de acero.
Sus botas dejaron 2 marcas en el asfalto antes de que su postura se fijara como la piedra. Peleas como un matón, dijo Gaius con voz grave a través del altavoz de su yelmo, pero la lucha exige precisión. En un solo movimiento, giró, y el sistema hidráulico del brazo del mercader chirrió bajo la fuerza de torsión. El coloso blindado tropezó, dejando surcos en el pavimento. Antes de que Obadiah pudiera reaccionar, Gaius soltó el brazo, solo para desenvainar el arma que llevaba a la espalda. Con un siseo de antiguos campos de poder, la espada de poder cobró vida. Un brillante filo de luz danzó a lo largo de la hoja, y su campo de energía disruptiva crepitó levemente al distorsionar el aire a su alrededor. Los repulsores de Tony se encendieron, acribillando el costado del monjer. Un pitufo gigante con una espada brillante, ¿me lo explicas luego? No, dijo Gallo simplemente, interviniendo. El mercader blandió un puño de acero descomunal, del tamaño de una bola de demolición. Gallus movió con la destreza de un duelista. La hoja trazó un arco perfecto, y su campo de energía desestabilizó la articulación blindada al contacto. El metal chirrió cuando el codo se separó limpiamente, y la extremidad cercenada se estrelló contra el suelo en una lluvia de chispas y fragmentos chamuscados. Imposible. Ladró la voz de Obadiah desde dentro del traje. Nada es imposible, respondió Gallo, solo inevitable. Pepper Potts llegó en un sedán negro y descendió en medio de un estruendo ensordecedor, choques metálicos, sistemas hidráulicos al límite y explosiones repulsoras que rasgaban la noche. Sus ojos se clavaron en Tony y se le cortó la respiración, pero la presencia del gigante azul que luchaba a su lado la hizo dudar. ¿Quién? Empezó a decir, pero el agente de S.H.I.E.L.D. más cercano la interrumpió. Señora, manténgase alejada. Esto es un enfrentamiento activo, podríamos quedar en medio del fuego cruzado. El mercader se abalanzó con el otro brazo, pero el campo de la espada de energía lo atravesó de un solo golpe. Los bordes cortados chispearon violentamente, brillando tenuemente donde se habían roto los enlaces moleculares. Humo y fragmentos brotaron de los muñones mientras Gallus avanzaba. Obadiah intentó retroceder, con sus pesados servos chirriando, pero el marine espacial era implacable. Cada paso era como la marcha del juicio final. Tony disparó a las piernas del monjer para frenarlo. Vas a partirlo por la 31. Mitad, ¿verdad? Gallus no respondió. Su espada brilló con más intensidad al abatirla con un tajo diagonal que atravesó el torso del mercader. El campo de energía desgarró la armadura con una facilidad antinatural, partiendo las placas reforzadas como si fueran de cristal quebradizo. La mitad superior del traje se desprendió de la inferior con un sonido como de acero al romperse, estrellándose contra la calle en una lluvia de chispas. La cabina de Obadiah quedó al descubierto. Su casco se soltó en el caos. Alzó la vista hacia el imponente guerrero, con los ojos muy abiertos. Esta no es tu pelea, graznó, tosiendo y jadeando por el calor y las graves heridas. Gallo no respondió. La única respuesta fue el brillo frío e inmutable de sus lentes rojos, fijos en Obadiah como un depredador que evalúa a su presa. Con una mano blindada, agarró la carcasa del reactor, la arrancó de la cavidad torácica y dejó que los restos del Irón Monger se derrumbaran en un montón humeante. Tony aterrizó junto a los restos del avión, respirando con dificultad. Recuérdame que nunca debo pelear contigo, no durarías, respondió Gallo sin arrogancia, simplemente constatando un hecho. Las sirenas aullaron, y la voz de Pepper se oyó débilmente a lo lejos. Gallus desactivó la espada de energía, cuyo zumbido letal se desvaneció en el silencio. 32. Capítulo 9. Sombras después del fuego. Los restos del Irón Monger aún humeaban en la calle. La noche se iluminaba con las sirenas y el resplandor anaranjado de las llamas dispersas. Los equipos de emergencia abarrotaban la zona, camiones de bomberos, patrullas policiales y paramédicos luchaban por controlar el caos. Rápidamente se estableció un cordón policial, una cinta amarilla que se extendía a lo largo del pavimento destrozado. Más allá, grupos de civiles conmocionados susurraban y señalaban, algunos aferrados a sus teléfonos, reproduciendo una y otra vez las imágenes temblorosas de la lucha imposible que acababan de presenciar. 2 figuras blindadas habían luchado como titanes en el centro de Los Ángeles. Una era Tony Stark, eso era obvio para todos. Pero la otra, el gigante azul y dorado que permanecía inmóvil como una estatua a la luz del fuego. Nadie tenía respuesta para él. A Pepper Potts no le importaba. Apartó a empujones a 2 agentes uniformados, ignorando sus protestas. El corazón le latía con fuerza en el pecho al divisarlo, el traje rojo y dorado, maltrecho, de pie cerca de los restos humeantes.
Tonji. Sus tacones resonaban contra el asfalto agrietado mientras corría, con ceniza y polvo adheridos a su falda. El casco de la armadura se elevó con un siseo hidráulico. El rostro de Tonji estaba pálido, surcado de sudor, con el pelo pegado a la frente. Parecía exhausto, abatido, pero vivo. Al verla, sus hombros se relajaron, aunque solo un poco. Pepper no esperó. Lo abrazó con fuerza, presionando su rostro contra la coraza ennegrecida por el hollín. La armadura aún estaba caliente, casi quemando, pero ella no lo soltó. ¿Tienes idea de lo que me acabas de hacer pasar? Su voz se quebró entre la ira y el alivio. Tony esbozó una sonrisa cansada, con la voz ronca. Sí, tengo una idea bastante clara. Por un instante, el mundo desapareció. Las sirenas, los gritos, los incendios lejanos, todo era ruido de fondo. Pepper solo sintió cómo sus brazos movían torpemente a su alrededor, los bordes duros de la armadura presionando contra sus hombros y el leve temblor de su risa exhausta. Detrás de ellos, los paramédicos intentaban llegar al lugar de los hechos, pero vacilaron al fijar sus ojos en la otra figura. Cayó Máximo Tesor. 33. El ultramarine permanecía en silencio, su imponente figura blindada dominando la escena. La ceramita azul centelleaba a la luz del fuego, y los adornos dorados reflejaban el brillo como luz solar fundida. Su Volter estaba fijado magnéticamente a su costado, y sus enormes manos blindadas descansaban con naturalidad sobre sus caderas. Las lentes de su casco brillaban con un carmesí constante, escudriñando todo, midiendo, juzgando. La gente no se le acercaba. No podían. Desprendía algo que resultaba demasiado pesado, demasiado abrumador. Y entonces llegó el agente Coulson. Atravesó el cordón con su habitual calma, flanqueado por 2 agentes de Shield. No se apresuró ni gritó. No hacía falta. Su sola presencia tranquilizó a los nerviosos policías y bomberos. Se ajustó la corbata, echó un vistazo a los restos de la armadura de Obadiah, luego a Tony, y finalmente al gigantesco centinela que estaba a su lado. Señor Stark, dijo Coulson con voz firme, imponiéndose entre el ruido. Vaya espectáculo esta noche. Tony soltó una risa seca. Sí. Estoy bastante seguro de que no voy a recuperar mi depósito de seguridad. Los labios de Coulson se curvaron en una leve sonrisa, pero sus ojos no se apartaron de Gaius. Impresionante trabajo. Aunque no puedo evitar notar que... No lo hiciste solo. Pepper siguió su mirada y apretó con más fuerza a Tony. Había estado tan concentrada en él que no se había dado cuenta de que el agente ya estaba centrando su atención en el otro misterio. Tony miró a Gaius y luego a Coulson. Él. Sí, es mi becario de alto rendimiento. No habla mucho, pero come mucho. Pepper le lanzó una mirada fulminante. Tony, pero Coulson ni siquiera pestañeó. Su expresión permaneció serena y cortés, pero la curiosidad en sus ojos era innegable. Sus agentes se movieron inquietos, con las manos cerca de sus armas. Durante un largo rato, nadie habló. La luz del fuego parpadeaba contra la armadura azul. Entonces Cayos movió. El gigante ladeó la cabeza, y los servos de su armadura emitieron un leve zumbido. Su voz retumbó, profunda y resonante, con un peso que calaba hasta los huesos a todo aquel que la oía. Primaris Ultramarine. Cayó Máximo Tesor. Las palabras impactaron como un martillo. Incluso quienes no las entendieron sintieron su peso. 34. Uno de los hombres de Coulson se puso rígido, rozando con la mano la empuñadura de su arma. El otro tragó saliva con dificultad, con los ojos muy abiertos. Coulson nos movió, aunque Pepper notó un leve tic en su mandíbula. Interesante, dijo Coulson en voz baja. ¿Y qué es exactamente un ultramarine primaris? Gaius no respondió. Sus lentes carmesí se fijaron en el agente, sin parpadear, indescifrables. El silencio se hizo denso. Incluso el ruido de las sirenas y los gritos parecía lejano en comparación con la pesada presencia del gigante acorazado. Y entonces, con un siseo hidráulico, Cayó alzó una mano hacia el timón. Los pistones se liberaron. El vapor siseó al salir. Los seguros se desengancharon con un chasquido seco. Lentamente, retiró el casco. Pepper contuvo el aliento. El rostro que se reveló bajo la armadura no era el que esperaba. No era un monstruo lleno de cicatrices, ni una apariencia alienígena, sino un hombre. Sus facciones eran afiladas e imponentes, su piel curtida, su cabello oscuro y corto. Parecía tener poco más de 30 años, pero sus ojos no encajaban. Eran demasiado firmes, demasiado pesados.
Transmitían una edad que no correspondía a su rostro, un peso de experiencia que incluso hizo titubear a Coulson. Por primera vez en mucho tiempo, el sereno agente de Shield sintió que su profesionalismo flaqueaba. El aire a su alrededor parecía más frío, y sentía un hormigueo en la piel como si aquellos ojos pudieran atravesarlo con la mirada. ¿Es siquiera humano? Pensó Coulson. Pepper, que seguía aferrada a Tony, también lo sintió. Se estremeció sin querer. Gallus no habló. Solo los observó, su mirada pasando de Coulson a Pepper y finalmente a Tony. Sus ojos, pensativos casi imperceptiblemente, se posaron en Stark. Entonces, como si recordara algo, Gallus miró levemente hacia un lado, aunque allí no había nada. No a nadie más. Solo él podía verlo. La tenue superposición del chat multiversal, flotando como una segunda capa de visión. Un recordatorio se desplazó por ella en palabras que solo él podía leer, misión aún no completada. No recuerda mucho de su vida anterior en la Tierra. Pero sí recuerda que Tony Stark sobrevivió al envenenamiento por paladio y mejoró su reactor ARC. Sin embargo, los detalles de cómo sucedió se han desvanecido hace mucho tiempo, perdidos entre siglos de guerra y un caos implacable. Con un leve siseo, Gallus volvió a colocar el yelmo en su sitio. Los cierres E35 sellaron con un fuerte golpe seco, y las lentes carmesí volvieron a brillar. Coulson se irguió, aclarando la garganta y esforzándose por disipar el frío de su voz. Bien. Señor Stark. Señora Potts. Necesitaremos reunirnos pronto para informarles. A ambos. Sus ojos se posaron en Gaius por última vez. Y en él. Tony, aún apoyándose en Pepper, esbozó una sonrisa torcida. Buena suerte con eso. Coulson no respondió. Simplemente estudió al gigante blindado un instante más antes de volverse con una sonrisa cortés, seguido de cerca por sus agentes. La calle seguía en ruinas, la noche aún estaba llena de sirenas y humo, pero por un momento, todo lo que Pepper pudo oír fue el leve siseo de la armadura de Gallus y el peso constante y opresivo de su presencia. Y en el silencio que siguió, Tony murmuró entre dientes: esto se va a complicar. 36. Capítulo 10. Hierro y ceramita. El trayecto de regreso del complejo industrial en ruinas transcurrió en silencio. Pepper apretaba el volante con más fuerza de la necesaria, la mandíbula tensa, y miraba el retrovisor de vez en cuando. En el asiento trasero, Gallus ocupaba el espacio como una montaña. Su enorme figura lo obligaba a inclinarse hacia un lado, y sus hombreras rozaban levemente el techo con cada bache. Civiles y socorristas se habían quedado boquiabiertos al abandonar el lugar, murmurando sobre el gigante blindado que había luchado junto a Iron Man. Tom rompió el silencio con una sonrisa cansada. Ojalá la suspensión no se rompa. Me da miedo pensar en qué meterá la aseguradora esto, estafa, tal vez. Pepper le lanzó una mirada, pero Gaius no dijo nada. Giró el casco hacia la ventana. Las lentes brillaban tenuemente mientras la noche avanzaba. La brisa marina era fresca cuando salieron a la mansión al borde del acantilado. El contraste con el caos de la batalla era asombroso. Ni humo. Ni disparos. Solo olas rompiendo a lo lejos y 1000 estrellas en lo alto. Gallus permaneció allí un instante más que los demás, como memorizando la quietud. Por primera vez desde su llegada a esta realidad fracturada, no percibió susurros de la disformidad, ni rastro de corrupción psíquica que royera los límites de la percepción. Solo silencio. Solo paz. Se sentía mal. Y a la vez, bien. Tony los condujo al laboratorio. Las elegantes paredes blancas, los paneles de vidrio y el zumbido de los servidores contrastaban enormemente con la crudeza de las zonas de guerra. Los brazos mecánicos de Jarvis descendieron del techo cuando Tony subió a la platier. Su Mark III estaba abollada y chamuscada. Muy bien, grandote, murmuró Tony mientras los discos se iban soltando uno a uno, es hora de perder algo de peso. ¿Piensas dormir en ese tanque tuyo o nos das una demostración? Gallus escudriñó la habitación. Sus instintos le decían que se negara, que jamás mostrara debilidad, que jamás se desarmara ante desconocidos. Pero la mirada de Tony no era burlancia, era curiosa, casi reverente. Tras una pausa, Gallus asintió lentamente. Tony arqueó las cejas. De acuerdo. ¿Me das permiso para grabar esto? Estrictamente para fines científicos. Nunca se sabe, podría ser útil si quieres volver a armarlo. Concedido. La voz de las Tartes era profunda y definitiva. 37. Los brazos del laboratorio chasqueaban y zumbaban mientras Tom guiaba el proceso, catalogando cada paso.
Pieza a pieza, se desprendía el revestimiento de ceramita, las grebas más pesadas que baterías de coche, los guanteletes capaces de aplastar acero, la ancha coraza que resonaba como una piedra al impactar contra el soporte. Lo que quedaba era el traje corporal negro tipo caparazón. Fino en comparación, pero aún así una armadura en sí misma, con una red de cables de fibra y conectores que se insertaban en la piel debajo. Tommy lo rodeó lentamente, con los ojos muy abiertos por el cansancio. Maldita sea. Eso. Eso no es un traje, es biología fusionada con tecnología. No solo lo llevas puesto. Eres eso. Gallo inclinó la cabeza. Dime que esta parte también se puede quitar, insistió Tommy, señalando el mono. No. La palabra fue firme. Está adherido. Para quitarlo se necesitaría un tecnomarine o yo, y el riesgo. No es aceptable. Quitarlo y volver a ponérselo resulta bastante engorroso. Tommy levantó las manos en señal de rendición. De acuerdo, justo. Entonces, los brazos del laboratorio separaron las últimas secciones, el yelmo, la gola, los brazales, dejando a Gaius completamente expuesto bajo el caparazón negro. Su verdadera altura dominaba la habitación, casi 3 metros de músculo fibroso envuelto en la fina capa inferior. Cicatrices recorrían sus brazos como pálidos relámpagos. Tom retrocedió un poco, y bajó la voz. Joder. Estás hecho un auténtico acorazado. Un ruido proveniente de las escaleras interrumpió la escena. Pepper apareció con una bandeja repleta de comida, sándwiches, pasta, una jarra de jugo e incluso un filete. Se detuvo en seco, clavando la mirada en la figura descubierta de Gaius. Por un instante, su máscara de ejecutiva se desvaneció. Contuvo el aliento. Tommy lo notó, esbozando una leve sonrisa. Pep, cierra la boca. Vas a hacer que el tipo se sonroje. Se aclaró la garganta, con las mejillas sonrojadas, mientras dejaba la bandeja. Yo. No sabía cuánto comía. Así que le traje de todo. Gallo le dedicó un cortés saludo con la cabeza, un gesto extrañamente amable para alguien de su tamaño. Tras un incómodo silencio, Pepper se disculpó. La puerta se cerró, dejando atrás una montaña de comida. Tommy soltó una risita. Menos mal que tengo una nevera enorme y siempre la 38. Tengo llena de comida. Mientras Tom rebuscaba en la bandeja, la visión de Gaius parpadeó con el tenue resplandor de la interfaz multiversal que solo él podía ver. Mensaje del sistema. Misión: salvar a Tony Stark. Objetivo: Obadiah Stane. Eliminar o capturar. Completada. Objetivo: estabilizar a Stark y curar el envenenamiento por paladio. Pendiente. Recompensa: sistema postal desbloqueado. Los miembros pueden enviarse artículos entre sí. Lo descartó con un pensamiento. La misión no había terminado. Tommy apartó su plato y abrió la pequeña unidad del reactor. El resplandor del reactor proyectaba sombras azules sobre su rostro. Ya me lo imaginaba. Lo que me mantenía con vida también me estaba envenenando lentamente. Paladio, una sustancia asquerosa, dijo Tommy encogiéndose de hombros, como si aún tuviera resaca. Ya no es un problema, gracias a tu poción milagrosa, pero el diseño sigue fallando. Necesitaré un elemento más puro si quiero seguir mejorando esto y potenciando la armadura. Lástima que la ciencia aún no haya avanzado lo suficiente. Gaius entrecerró los ojos. Fragmentos de recuerdos afloraron. De las conversaciones de Tommy. Recordaba cómo Tommy había mejorado su reactor ARC. Tu padre, gruñó. Te dejó lo que necesitas. Un modelo. Oculto en su obra. La clave de un nuevo elemento. Tommy se quedó helado, con los ojos muy abiertos. ¿Cómo lo sabes? No eres de aquí. Ni siquiera eres de ningún lugar de este universo. Los ojos negros de Astarte se clavaron en él. Lo sé. Por una vez, Tony Stark se quedó sin palabras. La duda titiló, pero también algo más raro, la confianza. El cansancio se reflejó en la voz de Tony mientras finalmente se dejaba caer en una silla. Mañana. Lo primero. Esta noche. Nos ocupamos de la prensa y del hecho de que medio Los Ángeles nos vio destrozar el lugar. Desde arriba, la voz de Pepper llegó flotando. Rueda de prensa a las 10. No llegues tarde, Tony. La rueda de prensa debía ser a esa hora, pero quería que Tony descansara, así que la adelantó a la mañana siguiente. Gallo apoyó una mano enorme en la barandilla, mirando las luces de la ciudad a través de los muros de cristal. Por primera vez desde que había puesto un pie en esta realidad, bajó la guardia. Sin susurros. Sin corrupción. Simplemente un mundo extraordinario. 39. Y hasta aquí llegamos.
Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.